lo siguiente. El que selecciona los temas musicales es Renzo. Y Renzo, yo te reto a través así de la radio y de todos los medios que existan, porque realmente esa risa tipo guasón que salió después de lo que dije de los sindicatos fue altamente agraviante, y me parece que algún secretario o secretaria general, no sé, te habrá indicado eso sin ánimo de... Así que Renzo, por favor, esas canciones así, mirá como te lo estoy diciendo suavemente, no me las subas, porque esa risa tipo guasón fue espantosa. Bien, Esteban, por favor, te pedimos que actives el micrófono porque aparentemente está silenciado, y entonces, bueno, de esa manera no vamos a poder, estamos viendo en imagen, pero no vamos a poder escucharte, y bueno, esta es la idea, ¿no es cierto? No sé si estamos ya preparados. Bueno, Esteban, ¿podés escucharnos? Buenas tardes, ¿qué Sí, ¿qué tal? tal? Esteban? Bueno, Buenas tardes. Esteban, bueno, en realidad dije tardes, podríamos decir noches para el caso. Esteban, Esteban, nuevamente lo reitero, lo ratifico, es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT, y además, bueno, es integrante ad honorem del Comité Asesor del Ministerio de Mujeres, de Géneros y de la Diversidad a nivel nacional, obviamente, que está conducido, presidido por Elizabeth Gómez Alcorta. Bueno, Esteban además es, como dijimos, un permanente, incansable activista por los derechos de toda la comunidad gay. Ha sido también subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de la provincia de Santa Fe, y bueno, tiene una muy activa participación, como ya dije, en publicaciones, es consultor independiente de ONU-SIDA, y por lo tanto queremos escuchar la palabra de esta persona que lucha contra prejuicios, discriminaciones, que todavía, como lo dije al comienzo del programa, y él lo sabe muy bien, incuestionablemente, siguen muy vigentes en este bastante avanzado siglo XXI. Esteban, concretamente, ¿qué podés decirnos de lo que está ocurriendo en Argentina respecto de los derechos de la comunidad en estos momentos? ¿Se han acrecentado con la pandemia? ¿Ha habido más agresiones, más violencia o no? Gracias, Susana, por el espacio. Bueno, primero decir dos cosas en relación a lo que planteabas vos en la presentación recién. Por un lado, es cierto que Argentina es un país que desde un tiempo a esta parte ha avanzado muchísimo en materia del marco legislativo de los derechos. Hoy contamos en nuestro país con dos leyes muy importantes, como son la Ley de Matrimonio Igualitario del año 2010, la Ley de Identidad de Género desde el año 2012. La primera permite el casamiento a todas las parejas, incluidas las que están conformadas por personas del mismo sexo, y todos los derechos y obligaciones que tiene el matrimonio, incluida adopción, pensión, cuidado de familia, herencia, etcétera. Y por otra parte, la Ley de Identidad de Género es la ley que reconoce el derecho a la identidad, el cambio en la documentación personal de las personas del colectivo travesti trans, que son aquellas personas que han nacido con un género, con un nombre, con una genitalidad, y por tanto se les asignó un género al nacer, varón o mujer, pero que en la medida en que van construyendo su identidad de género, a diferencia de quienes construimos una identidad de género en consonancia con el género y el nombre que se nos asignó, expresan otra sexualidad, es decir, expresan un género diferente al que se les asignó al nacer. Argentina en el año 2012 se transforma en el primer país del mundo en reconocer el derecho de las personas trans por la mera declaración, por lo que llama la autopercepción. Que hace poquito, esta semana, supimos que el gobierno de España, un país que nos lleva seguramente muchos años en muchas materias, en este caso no, porque en esta semana recién el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para reconocer esa autodeterminación.
Entonces tenemos como esas dos leyes que son muy importantes y a partir de esas leyes, en cascada, todo el sistema jurídico argentino, el nuevo Código Civil y Comercial, la ley de reproducción médicamente asistida, la ley de femicidios, la ley de salud mental, fueron recogiendo esa perspectiva de diversidad sexual en la legislación. Y hace poquito también tuvimos la semana pasada la aprobación de la ley de cupo laboral trans, que nosotros aquí en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe las tenemos hace mucho tiempo, pero a nivel nacional no estaba. ¿Por qué hago esta introducción un poquito larga y tal vez un poco tediosa de qué No, leyes para tenemos? nada, para nada. Porque algo que vos dijiste es muy importante. Ninguna ley, por muy maravillosa que sea, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans, ninguna ley de este tipo o de otro tipo modifica automáticamente la realidad. No hay magia. Las leyes son herramientas, herramientas que nos dan derechos, pero esos derechos luego van a venir a transformar una realidad en un proceso que lleva mucho más tiempo. Entonces, el prejuicio, la discriminación, la exclusión no se terminaron ni con el matrimonio igualitario ni con la ley de identidad de género. Decía un muy buen amigo mío que hemos conquistado el derecho al matrimonio, pero seguimos luchando por el derecho al noviazgo. Nos podemos casar, podemos ir a un registro civil, tenemos la libreta, podemos adoptar, y sin embargo expresar la afectividad en la calle, en un parque, en un bar, incluso en un lugar donde a veces hasta en nuestras propias familias puede significar el origen o el inicio de una situación de violencia o de discriminación. Y lo mismo pasa con las personas del colectivo trans. El hecho de que más de 10.000 personas trans hayan accedido ya al reconocimiento de la identidad de género en todo el país, unas 1.200 en nuestra provincia, no se transformó automáticamente en una inclusión plena en el empleo. De hecho, los datos de desempleo y exclusión del empleo del colectivo trans no han variado a partir de la ley de identidad de género. Más del 90% del colectivo trans sigue sin poder acceder al trabajo registrado, al empleo registrado formal. No ha variado significativamente la expectativa de vida del colectivo trans, que sigue alrededor de los 40 años en nuestro país, como en tantos países de la región. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que cuando logramos una ley, sobre todo quienes militamos desde los movimientos sociales, las leyes son postas, son mojones en el camino, no son el punto de llegada, sino muchas veces un punto de partida, que lleva mucho tiempo. La ley de matrimonio igualitario llevó 5 años de trámite parlamentario y muchísimo tiempo más de activismo LGBT. Pensemos que los primeros grupos LGBT en Argentina surgieron en los años 40 y 50, la expresión más clara en el 67 la revista Nuestro Mundo, y en los 70 el Frente de Liberación Homosexual, y ya a partir de la democracia, en el retorno de la democracia, todo lo que tiene que ver con la comunidad homosexual argentina y los grupos que fueron surgiendo también a nivel nacional y en las provincias. Entonces, venimos de un largo camino que seguimos marchando con herramientas súper importantes como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, pero herramientas al fin, con las cuales queremos seguir transformando la realidad y peleando contra dos cosas. Uno es el prejuicio, esto que vos decías, Susana, del prejuicio, ¿no? Ideas que se han construido en base a qué se supone que es o cómo se supone que somos. Recuerdo el debate de la ley de matrimonio igualitario, se planteaba que las mujeres lesbianas eran violentas con los varones, que los varones gays queríamos adoptar para abusar de nuestros hijos, que éramos muy promiscuos, que no podíamos sostener una relación afectiva, para qué nos queríamos casar, un montón de cosas que circulan en muchos ámbitos y que después efectivamente hemos tenido que ir desmintiendo y que estas leyes nos ayudan a desmentir. Y lo otro también, que venimos a vencer una cultura de la vergüenza. Se nos ha educado, yo por ser gay no soy mejor ni estoy exento de ser prejuicioso ni de discriminar, ni siquiera en mi propio proceso personal. La dificultad que muchas veces tenemos gays, lesbianas, bisexuales y personas trans para poder salir del armario, como se dice, o vivir abiertamente nuestra sexualidad, radica en que también somos educados en esa sociedad que nos dice que lo que nos pasa está mal, que tal vez se puede corregir, que mejor no me hubiera pasado,
que me espera una vida de soledad y de sufrimiento, porque así es, así va, y vas a morir solo, y quién te va a cuidar cuando seas grande, y no vas a encontrar un amor en tu vida porque lo único que les interesa es el sexo. Todas esas cosas, esos prejuicios también los aprendemos. Entonces luchamos contra esos prejuicios internamente y en la sociedad, y luchamos contra una cultura de la vergüenza. Vos, Susana, seguramente habrás escuchado, y quienes nos escuchan ahora también, cuántas veces en relación a las personas de la diversidad, gays, lesbianas, bisexuales, escuchamos esos consejos de que no se note. No, totalmente, Entre cuatro totalmente. paredes hace lo que quiera, sé discreto, bueno, toda Mm. esa cultura de la vergüenza en la que se nos educó, venimos a contestarla, ejerciendo nuestros derechos, haciéndonos visibles, dando un debate de cara a la sociedad y demostrando que somos iguales que todas las personas, ni mejores ni peores, simplemente tenemos una forma distinta de expresar nuestra sexualidad. Ujú. Mira, justamente, y vos lo debes saber, el gobernador y precandidato presidencial, ¿no?, de Brasil, Eduardo Leite, bueno, provocó, estamos hablando de Brasil, que está gobernado por Bolsonaro, ¿no es cierto?, que se ha manifestado, ha hecho comentarios absolutamente homofóbicos, bestiales, como decir estos maricas de mierda, lo digo, bueno, no puedo utilizar un eufemismo porque no. Eh, entonces, que es el gobernador de toda una parte que es la parte del sur de Brasil, ¿no? Y dijo, lo leo textual, en este Brasil de poca integridad, en este momento, tenemos que debatir lo que somos para que quede claro y no haya nada que esconder. Soy gay, soy un gobernador gay. Realmente es muy terrible que tenga que una persona, un ser humano, decir estas palabras, y por supuesto Bolsonaro reaccionó diciendo que era para hacer una promoción de su campaña. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Como a su vez también lo que está ocurriendo en Hungría en estos momentos, en este siglo XXI, contra la comunidad homosexual en general, ¿no? Bueno, estos dos hechos que vos bien traes y son tan actuales, grafican o plasman muy gráficamente en qué punto estamos. En un punto de muchos avances, donde hoy cada vez más la visibilidad de personas LGBT, LGBTIQ+, en distintos ámbitos, digo, desde el servicio militar en Estados Unidos a un gobernador en un estado tan importante como Río Grande do Sul en Brasil, a un ministro de Transporte en Argentina, digo, vamos siendo cada vez más visibles en la comunidad, en la sociedad, eso habla de un avance, pero también las contradicciones que existen a nivel global, donde hoy, por ejemplo, para que tengan un dato que lo muestra claramente, poco más de 30 países contamos con matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo, es decir, hay un reconocimiento legal de la igualdad en términos, digamos, de una institución tan importante como la familia, y son más del doble, 77, los países en los cuales aún hoy se penaliza el ser gay, lesbiana, bisexual o trans. Ujú, Entonces, tenemos una realidad occidental, si querés, hablando en términos un poco clásicos, ujú, una realidad de los derechos humanos en Occidente que reconoce la diversidad sexual, que reconoce la dignidad, que reconoce los derechos en mayor o menor grado, con más o menos tensiones, pero en un proceso de avance. Chile está avanzando hacia el matrimonio igualitario, en América Latina, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia ya lo tenemos, varios estados de México, está avanzando ahora Bolivia también en ese debate y Chile. Bueno, tenemos otros países como Perú, como Paraguay, donde todavía sigue siendo muy complejo. Entonces, ujú. vemos cómo en algún sentido esa contradicción entre avance y retroceso, entre progreso y reacción, sigue dándose en el mundo, aunque la mayoría de los países del norte global y varios de los países del sur, como es el caso de los países de América Latina, progresivamente nos vamos incorporando a eso. Ahora, lo que también es importante decir es que, por ejemplo, en el caso de Orbán, de Hungría, donde imitando una ley de Rusia, una ley de Putin, se prohíbe lo que ellos denominan propaganda homosexual, lo Ujú. que están generando realmente es una cultura de odio
que no tiene perdón, porque cuando uno plantea, bueno, toda la evidencia científica y la vida, nuestra vida cotidiana nos demuestra que ser gay, lesbiana, bisexual, trans o heterosexual no es una conducta imitativa, ni se contagia, ni se impone, ni se educa. Cada uno y cada una es, yo me eduqué y las generaciones antes de la mía mucho más, nos educamos en sociedades en las cuales no teníamos referencias de la propaganda gay. No había novelas con chicos trans o con parejas de varones y de mujeres como ahora. El único gay que aparecía en televisión era Fabián Gianola, haciendo un estereotipo burlón de lo que es varón gay, y después era gay igual SIDA. Entonces Claro. digo, no había un incentivo social y cultural para que fuéramos gays, lesbianas, bisexuales o trans, y lo somos, porque la orientación sexual no se elige, se siente. Lo que podemos elegir es expresarla o no, y lo que buscan estas medidas como las de Orbán es reprimir esa expresión, meter miedo y generar odio en la población heterosexual contra la población de la diversidad sexual, lo cual es una actitud criminal. Y en la Sí, otra mano, un absolutamente. gobernador que elige ser visible, que elige ponerlo sobre la mesa, entendiendo que tal vez llegó un momento en donde la gente empiece a valorar más la honestidad y la transparencia en un dirigente político que algunos otros valores, ¿no? Comparado a Bolsonaro, que sabemos cuál es su prédica, Sí, que sabemos cuál ha totalmente. sido su práctica. Totalmente. Esteban, bueno, ya para finalizar, en muy breves palabras, bueno, de hecho en Ghana también prácticamente se los condena con pena de muerte, ¿no? A los gays y en otros Así países, ¿eh? Este es tremendo, pero es así. ¿Qué podés decir en dos palabras respecto de el movimiento y las posibilidades, y en las posibilidades en Argentina y en el movimiento sindical? ¿Cómo lo ves con respecto bueno, a la comunidad? creo que ha habido un avance importante también. Nosotros en el año 2014 elaboramos un documento para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se llama Pride, Orgullo en el Trabajo, y explorábamos un poco este tema. Y evidentemente después de las leyes, como el ejercicio de esas leyes trae aparejada la visibilidad de nuestra comunidad en los espacios laborales, y lo va a incrementar ahora la ley de cupo trans, porque va a empezar a ver, o sea, desde que salió el matrimonio empezamos a ver empleados y empleadas que tal vez no éramos visibles y que nos empezamos a casar y pedimos una licencia por matrimonio, escribimos un hijo, pedimos un certificado escolar, una asignación familiar, luego empiezan a aparecer, bueno, lo que a veces los sindicatos dan a sus afiliados y afiliadas de algún bono por casamiento, etcétera. Bueno, el ejercicio de nuestros derechos educa, genera una acción pedagógica y hace que las instituciones tengan que adecuarse, y creo que en ese sentido quizá no a la velocidad que uno quisiera y no homogéneamente en todos los espacios de los gremios, pero hay muchos gremios y sindicatos que han avanzado muy positivamente y lo van a hacer también ahora de la mano del cupo laboral travesti trans, porque en principio en el Estado, pero yo no tengo duda que esto impacta enormemente en En el la parte sector privado privada. y que va a empezar a haber incorporaciones de personas trans en el sector privado, también obliga un poco a ponerse al día, pero enhorabuena que eso ocurra, y creo que más allá de que todavía el mundo sindical sigue siendo masculinizado, machista, un Machista poco totalmente, sí. conservador, creo que en esta temática hay un... Susana, nosotros cuando fundamos la Federación LGBT en el año 2005 e impulsamos estas leyes, trabajamos mucho en transversalizar la temática y le colocamos la agenda de la diversidad, la trabajamos desde adentro en un montón de partidos políticos, en el socialismo, en el peronismo, en el radicalismo, en la coalición cívica, en el PRO, el movimiento, digamos, partidos más de izquierda que ya venían trabajando la temática, pero logramos hacerlo programa, o sea, que los partidos apoyen como programa por izquierda, por derecha, a veces con más o con menos entusiasmo la temática, y eso ayuda mucho, porque hoy la verdad es que si vos habrás observado las reacciones a la aprobación del cupo laboral travesti trans, salvo algunas excepciones de sectores que siempre se oponen a cualquier avance, en general fue bien recibida por la mayor parte de los sectores políticos y la mayoría de los sectores políticos acompañaron. Entonces, creo que eso también tiene un Ujú, mensaje en la comunidad y en la sociedad y eso lo perciben los sindicatos, las empresas privadas, ujú. la gente que está en los gobiernos, los empleadores y Bien. empleadoras. Así que creo que si bien hay tensiones,
y tenemos un largo camino por recorrer, creo que es muy positiva la perspectiva en nuestro país. Ojalá podamos transmitir y contagiar esto en la región, que en algunos países la verdad que no se la está pasando nada bien. Bien, Esteban, muchísimas gracias y bueno, probablemente, como siempre lo digo, nos reencontraremos en otra nueva